Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salía de él una fuerza que sanaba a todos. El Señor estaba orando, conversando con el Padre. Fíjense los elementos que nos propone esta lectura. Está orando a solas, en la noche. Uno diría, bueno, claro, en lo más alto, sí. Está teniendo comunicación con el Padre, a solas con el Padre. Lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo. La voluntad del Padre la cumple el Hijo. La palabra es del Padre. La palabra misma encarnada es por el Hijo. Por el Hijo llega a nosotros. Y llega a nosotros por el Espíritu que el Hijo nos envía desde el Padre. Cuando muere, resucita y asciende. Y asciende a la gloria que tenía antes que el mundo fuese, la gloria que es eterna, definitiva, y a la cual nos participa a todos aquellos que lo escuchamos y obramos conforme a la palabra que nos dice el Señor. Al amanecer bajó el Señor, ya había orado al Padre. El Señor sabía cuál era la voluntad del Padre, y sí, si la estaba obrando Él. La voluntad de Dios es la vida para todos, la vida en el amor. Para eso hay que amar. Y el Padre nos ama, y en el Hijo lo muestra concretamente, conforme a lo que hablamos siempre de la naturaleza humana, carne y sangre. Recuperada en Cristo no es carne y sangre caída, es carne y sangre conforme a lo que hace a Dios, lo que hace Dios a imagen y semejanza suya. Vemos a que el Señor baja entonces. Fíjense, baja a la llanura. Ahí está el lugar más bajo. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ahí están aguardando muchos de sus discípulos, los apóstoles, y una multitud de gente, aguardando al Señor. Fíjense, eso nos está mostrando también todos aquellos que esperan algo de Jesús. Claro, los que esperan todo del Señor son aquellos que más lo conocen. Los que están no a la expectativa, sí confiando, porque en realidad por algo se acercan desde el espacio más bajo en donde están. Por ejemplo, entre esta multitud que esperaba al Señor también había paganos, gente que había venido de Tiro y Sidón. Los discípulos, los que serían apóstoles, eran israelitas. Y ahí el Señor nombra a los 12. Los 12 son aquellos que lo van a seguir inmediatamente. Aquellos que cuando el Señor no esté con nosotros en el tiempo,
estará en el Espíritu, el Señor, se van a encargar de llevar el mensaje que reciben del Señor para que otros lo escuchen, lo crean, lo obren. Creerlo es obrarlo, hermanos. Y entonces también hagan lo mismo que los apóstoles, y así hasta el final de los tiempos. El testimonio de la palabra de nuestro Señor va llegando a través de todos aquellos que la han recibido, la han creído, la obran. Bien, han pasado ya 2000 años, sigue la palabra del Señor, llenando la tierra habitada. Acá se nos menciona, fíjese, en primer término, ciertamente, el Señor orando con el Padre, tomando la decisión definitiva, elección de los 12. Ahí el Señor, cuando baja, elige a los 12, que todavía no están en el lugar más elevado, desde el cual el Señor conversa con el Padre, ora al Padre. Pero van a llegar a ese lugar. Sí, claro, cuando ellos también lleguen al lugar que el Señor tiene preparado para todos aquellos que lo reciben y le creen y son testigos y testimonio de todo aquello que hace Dios en Cristo Jesús y que llega a nosotros en el espacio y en el tiempo. Y cuando Él no está en el espacio-tiempo, como ya no está en este tiempo ahora con nosotros, llega por el Espíritu, que da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos en el Hijo, para que finalmente, siguiendo el mismo camino que siguió el Hijo como hombre, lleguemos al lugar donde está el Hijo en la gloria y seamos partícipes de la gloria de Dios. Y ahí ocuparemos el lugar de la eternidad, el lugar feliz, el lugar sagrado, el lugar eterno. Fíjese, el testimonio de la palabra llega a todos, porque el Señor quiere que la tierra esté llena de su palabra, que todos lo conozcan, todos aquellos que lo siguen, como efectivamente hicieron los apóstoles. Y todos nosotros, cuando partimos, vale decir, cuando recibimos la palabra, hermanos, tenemos en nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza caída en Adán, tenemos todas aquellas cosas que no hacen a la voluntad de Dios, por supuesto, que se oponen. Entonces en nosotros hay incredulidades, hay comisión de faltas, hay inclusive litigios, hay polémicas, entre los mismos apóstoles lo hubo. Recordemos varios casos, ¿no es cierto? Cuando los hijos de Zebedeo querían ocupar un lugar de privilegio, como ocurre en conformidad con los deseos del ego, de la carne caída. En ellos todavía y en todos, mientras estamos en este mundo y en este cuerpo, por un lado está la palabra, el testimonio de la misma, la operación del Espíritu en nosotros y nuestro ascenso, que muchas veces es fatigoso. Nuestro llegar finalmente a la participación del reino en la gloria del Señor supone en nosotros un camino que es estrecho, que no es fácil. El ingreso a este reino, por supuesto, no es nada sencillo, pero recordemos esto: la fe en nosotros es el don de Dios, es la gracia de Dios, es la donación de Dios, es que nos da Dios, y con ello el poder en el Espíritu de obrar aquellas cosas que hacen a la voluntad de Dios y que hacen aquello que es testimonio en nosotros. ¿Somos testigos de la palabra? Sí. ¿Proclamamos la verdad del Evangelio? Sí. ¿Obramos en consecuencia? Sí. Porque el poder de Dios en nosotros hace que esto en nosotros sea posible. Y así nuestra misión, nuestra función apostólica, ¿no es cierto?, primero de discípulos, de testigos, finalmente de verdadero apostolado por parte de nosotros, tiene un fruto que es aquello que, bueno, podemos presentar delante del Señor en el día de la manifestación de su gloria, en presencia de todos aquellos que esperan, y esperemos nosotros, hermanos queridos, mientras itineramos en este camino ascendente rumbo a la presencia gloriosa del Señor. Bueno, esperamos ser dignos de estar en esa presencia y demostrar un fruto, que este es el tiempo de hacer frutos de esa palabra, de todos los pueblos. Fíjese, primero en Israel significamos al pueblo elegido, ¿no es cierto?, a la Israel, cuya conducta en figura la vemos narrada en el Antiguo Testamento, pero ahora es un Israel espiritual.
Ahora es un Israel nuevo, un Israel sustentado sobre el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora no nos regimos por la ley, ahora nos regimos por la ley en el Espíritu, no por la fe conforme a carne y sangre, sino por la fe conforme al Espíritu, que nosotros nos da el poder en el amor, testimonio de Dios, de su presencia espiritual, hermanos, que también contemplamos en este mundo, claro, uno dirá en un espejo nublado, como dice San Pablo. Sí, entonces cuando lleguemos a la finalidad que Dios busca en nosotros, que es la imagen y semejanza cumplida, según aquello que solamente puede hacer Dios en Cristo Jesús, bueno, seamos ya en esa semejanza testigos verdaderos, en el sentido de ver a aquel que nos ve y verlo cara a cara, como Él es. A eso vamos, eso testificamos, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todas nuestras flaquezas, a pesar de todo aquello que somos, pero en nosotros el Señor busca la fe, que nos entreguemos y nos pongamos enteramente a disposición del Señor para que éste haga su operación en nosotros, que es la operación de la vida por la cual nos devuelve y reintegra a la plenitud de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues así es, Miguel, y hay que tomar el ejemplo del Señor. Cuando tengamos que tomar alguna decisión, ponernos en oración, y podemos tomar la mejor decisión, la decisión que quiere nuestro Señor que tomemos. Y por el otro lado, o sea, el Señor pasó haciendo el bien por este mundo, y eso es lo que quiere de nosotros, que también dejemos que su Espíritu llene nuestro corazón para hacer el bien al otro, porque nos ama. Porque nos ama, decís vos, claro. Ese es hacer el bien verdadero, amar. Siempre recordamos palabras de un sabio cristiano, Patricia, Santo Tomás de Aquino, cuando le preguntaran cómo sería y cuando le preguntan cómo sería, qué tendríamos que hacer en la vida eterna, porque ya todo esto que está en este mundo pasa en el tiempo, pasa con el tiempo, y en la eternidad, ¿cuál sería la actividad? Fíjate la contestación del Aquinate. ¿Qué dijo? Y ahí no quedará más que amar y alabar. Y sí, amar y alabar. Y con decir amar está todo dicho, vivir. Y naturalmente alabar a aquel que es la vida en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día, Señor, tu bendición, tu espíritu de amor, tu espíritu de alabanza, tu espíritu de fe. En tu nombre santo lo pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.